Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy empezamos una nueva semana en la cual vamos a experimentar nuevos aprendizajes. Empezaremos trabajando en el área de comunicación y la actividad para hoy es leemos un texto relacionado con la conmemoración del Bicentenario. Hola chicos, esta semana compartiremos información sobre una celebración que pronto viviremos y que nos llenará de mucho orgullo y emoción a todos los peruanos. Me refiero al bicentenario de la independencia de nuestro bello país. Hoy tendrás la oportunidad de leer un texto en el que encontrarás información acerca de esta gran fiesta que en menos de un año celebraremos. Estoy segura que será una experiencia fantástica. Para ello tenemos la siguiente meta: leer un texto para conocer los acontecimientos del pasado, luego reflexionar sobre su contenido y emitir una opinión. ¿Y qué espero que logres al desarrollar esta actividad? Establecer tu propósito de lectura, ubicar los hechos en el espacio y en el tiempo en diversas partes del texto, explicar con tus propias palabras de qué trata el texto, reconocer con qué propósito se ha escrito este texto, utilizar ideas del texto para justificar una opinión. Ahora vamos a leer con mucha atención lo que dice Esperanza. Hola, mi maestra del cuarto grado nos propuso el reto de investigar sobre el bicentenario del Perú. Mi bisabuelo resultó ser mi principal fuente de información. ¿Te gustaría leer la información que recogí? Antes de iniciar la lectura, vamos a leer primero el título del texto y observa atentamente cómo está organizado. Luego, relaciónalo con las imágenes que lo acompañan, para después responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Has visto o leído un texto como este? ¿Dónde lo has visto? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Para qué crees que se habrá escrito este texto? ¿Te gustaría leer este texto? ¿Por qué? Bien, durante la lectura vamos a leer el texto en silencio. En una primera lectura lo vamos a hacer en silencio. Y si durante esta lectura encuentras palabras que no comprendes, vuelve a releer las palabras que están antes y después y trata de relacionarlas con otras que te sean familiares. Así podrás deducir su significado en el texto. Bien, empecemos entonces. El título del texto es El baúl del Bicentenario. Vamos a leer en silencio. Bien, continuamos con la lectura. Recuerda leer en silencio y si por ahí hay alguna palabra que tú no comprendas, vuelve a releer las palabras que están antes y después del texto y trata de relacionarlos. De esta manera vas a poder deducir el significado. Después de la lectura vas a hacer lo siguiente: leerás por segunda vez el texto y escribirás y también organizarás en tu cuaderno los acontecimientos que se narran colocando un número del 1 al 5 de acuerdo a cómo sucedieron los hechos. Observe el esquema, ahí encontramos los hechos, pero tú vas a tener que ordenarlos como te lo acabo de decir. Ordenarás del 1 al 5 según cómo sucedieron, pero recuerda que has debido de leer por segunda vez el texto para que te puedas guiar. A continuación vas a responder las siguientes preguntas. Según el texto, la proclamación de la independencia del Perú se dio el 28 de julio de 1821. ¿Cuántos años han transcurrido a la fecha? Según el texto, ¿qué celebramos en el Bicentenario? Del texto leído, ¿qué acontecimientos te llamó más la atención? Después de responder estas preguntas, vas a leer con bastante atención lo que dice Brian. ¿Qué dice Brian? Después de la proclamación de la independencia en nuestro país, durante los siguientes años hubo varios acontecimientos importantes. Después de leer lo que dice Brian, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Brian? Para ello justifica tu respuesta con una o dos razones apoyándote del texto leído. ¿De qué trata el texto que acabas de leer? ¿Cuál fue el propósito de Esperanza al compartir su texto? Reflexiona sobre el texto leído
¿Cómo te imaginas a tu región y a tu país preparándose para conmemorar el Bicentenario? Desde tu rol de estudiante y futura ciudadana o ciudadano, ¿qué acciones debes poner en práctica para lograr tus sueños? Bien, ahora sí, después de leer el texto, vas a leer tus respuestas, eh, es decir, tus respuestas a las preguntas iniciales sobre el contenido de este, reafirmándote o modificándote alguna de ellas. Si tú no estás de acuerdo con algunas de estas respuestas iniciales, puedes modificarla, para luego compartir con los integrantes de tu familia la información que acabas de leer. Explicarles con tus propias palabras el sentido de ir preparándose para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, preguntándoles como familia lo siguiente: ¿qué sueños y desafíos podemos plantear para el Bicentenario del Perú? ¿Qué acciones inmediatas podemos poner en práctica? A tus familiares también les vas a comentar que al final de la próxima semana tú vas a compartir a través de un mural tus sueños y anhelos sobre cómo quisieras ver tu comunidad, tu región y país utilizando como medio el arte. Recuerda cuál fue la meta de aprendizaje: leer un texto para conocer los acontecimientos del pasado, luego reflexionar sobre su contenido y emitir una opinión. Ahora vas a autoevaluar tus aprendizajes de la siguiente manera. Reflexiona a partir de estas preguntas. ¿Qué me pareció más interesante de esta actividad? ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron mis dificultades y cómo las superé? Ahora leerás los criterios para que tú puedas autoevaluarte. Los criterios están en esta tabla. Vas a leer cada uno de ellos y al lado de cada criterio vas a colocar lo logré o necesito mejorar según tú lo creas necesario.